a ver. Protección refrescante. Estar en la campaña con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y haber acompañar a su gobierno en un tema que a mí me parece fundamental, que es el combate a la corrupción, el combate a la delincuencia organizada, la trata de personas a partir de la inteligencia financiera. Santiago Nieto es reconocido por transparente y por honesto, y por eso le pregunto. En ese entonces Santiago Nieto se imaginó convertirse en figura central, como lo es hoy, del combate a la corrupción. Muchos lo consideran, si me permite, la joya de la corona. ¿Qué se siente ser el protagonista de esta transformación que incluye la lucha contra la corrupción? No, yo creo que el único protagonista es Andrés Manuel López Obrador. O sea, si estamos aquí ha sido por decisiones que ha tomado él. Creo que nos queda muy claro que en un país con 60 millones de pobres, no podíamos seguir viviendo con un modelo de protección social basado en la corrupción. Pienso en Cedesol, pienso en Sedatu, y pienso en la operación de la estafa maestra. Creo que en un país con las deficiencias institucionales que teníamos, no podemos seguir viendo cómo se sancionaba con 7,000 sanciones administrativas de la Secretaría de la Función Pública del sexenio pasado, pero ninguna hacia un alto directivo o un alto funcionario del Estado mexicano. Nunca se persiguió a secretarios de Estado, nunca se persiguió a subsecretarios. A mí me tocó ejercer la acción penal en algunas ocasiones en el sexenio anterior contra figuras claves, tener un par de órdenes de aprehensión contra dos exgobernadores, los Duarte, pero en realidad la gran transformación la viene a hacer Andrés Manuel López Obrador, y el hecho de que haya planteado que las instituciones, y eso yo lo comparto, pues tienen que funcionar para lo que fueron diseñadas. Pero el presidente tiene un círculo muy cercano. Usted es parte del círculo íntimo, del círculo de confianza del presidente, ¿no? Usted se asume así. Bueno, yo me asumo como un colaborador del presidente y como alguien que está convencido de que no podemos seguir por el camino de la corrupción. Realmente las pérdidas económicas eran brutales. Eran solamente de factureras, eran 524,000 millones de pesos al año que se perdían fiscalmente para el Estado mexicano. Y después podemos hablar de los 8,000 millones que costó la estafa maestra, o podemos meternos a los sobornos de Odebrecht. Las cuentas van en casi 20 millones de dólares pagados por sobornos, y de eso podemos ir sumando y recordando la operación Zafiro, o sea, un mecanismo para poder dividir o desviar recursos que venían de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Hacienda a nivel federal hacia campañas electorales en 2016. Y eso le vamos viendo lo que sucedió con el país, que se democratizó, perdón la expresión, la corrupción antes en la... Ahí está, compañeros, amigos, seguidores de este canal de Alas Cortadas. Precisamente por eso estamos poniendo aquí a este personaje, al titular de inteligencia financiera, porque nos interesa muchísimo que se meta en el tema de Mexicana de Aviación. A Mexicana de Aviación le hicieron un fraude maquinado, y a estas fechas pues ya llevamos 10 años que no se nos paga ninguna liquidación a los empleados activos. Ya metimos demandas laborales desde hace años y no se nos resuelve. Entonces, nuestra idea es que Inteligencia Financiera, a través de Santiago Nieto, vean el tema de Mexicana de Aviación. ¿Por qué no se nos paga? ¿Por qué no se nos hace justicia si en verdad ya se comprobó que fue un fraude maquinado, fue un pago de favores, empezando desde que vendieron en pocos pesos la empresa? Prácticamente la regalaron, ¿sí? La regalaron a Gastón Azcárraga. Gastón Azcárraga, ya lo platicamos en otro video, está ahora sí que en Estados Unidos. ¿Por qué no lo traen? ¿Sí? Si es que tiene un brazalete, ¿por qué no lo traen? ¿Por qué no
¿Por qué no se arregla el tema? ¿Por qué no se nos hace justicia? Y entonces, bueno, pues este es un anuncio pública, un exhorto a Santiago Nieto, que está viendo por la corrupción. A ver, vamos a seguir viendo. La época del autoritarismo priista estaba pues, encapsulada en ciertos personajes que tenían el control para poder generar los actos de corrupción. Lo que sucedió a partir de figuras como el Ramo 23 fue los moches, y por tanto la idea de que el dinero lo podían desviar o canalizar los diputados hacia sus distritos o hacia sus municipios, y entonces pedían dinero a cambio de esas operaciones. Lo mismo sucedía con los presidentes municipales, lo mismo sucedía con los gobernadores. El esquema se pervirtió, y lo que tuvimos fue un proceso de corrupción que era pues retirar dinero del Estado mexicano y desviarlo hacia fines personales o hacia fines electorales. Insisto, es Odebrecht, pero es la Operación Zafiro, pero es la estafa maestra, es un capítulo de la historia contemporánea de México que no podemos soslayar, no podemos minimizar, y tenemos que tener presente para no repetirlo. El presidente está a punto de presentarnos su segundo informe de gobierno. Si Santiago Nieto tuviera que presentar un informe al pueblo de México, ¿le daría un balance positivo? ¿Qué le diría al pueblo de lo que ha hecho Santiago Nieto? Bueno, en el tema personal, incluso se ha enviado la información al equipo del presidente López Obrador. Creo que hemos avanzado en varios temas. Uno, en el número de denuncias presentadas. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene como finalidad recibir, analizar y diseminar información, y se disemina a partir de bloqueos, se disemina a partir de denuncias o de vistas ante las autoridades administrativas. Digamos que en 2018 fueron 0 de vistas administrativas contra pues, más de 100 que presentamos durante 2019. En denuncias, en el año 2018 nos dejaron la unidad con unas 81 denuncias presentadas, incluso las últimas 4, una de ellas relacionada con Emilio Lozoya, por cierto, fue en esa época, de 2018, mientras nosotros en 2019 presentamos 164 denuncias, y en 2020 pues ya llevamos 60, a pesar de las condiciones de la pandemia. Y eso nos lleva a 2 elementos adicionales: el bloqueo de cuentas, la posibilidad de congelar recursos a los grupos delincuenciales, llámese corrupción política, trata de personas, robo de hidrocarburos, tráfico de órganos, porque la gran ventaja que tiene esta unidad es que te permite ver cosas que van más allá de la operación del lavado de dinero y de incorporación de los recursos al sistema financiero. O sea, creo que el objetivo, y ese sería, digamos, el informe al pueblo de México, es que hubo un cambio de visión, un cambio de perspectiva, y lo que hicimos fue dar un paso atrás. No solamente cómo se introduce el dinero ilegal al sistema financiero, sino de dónde venía la ilicitud de ese recurso. Y entonces ahí nos encontramos el tráfico, la trata de personas, de jóvenes sudamericanas traídas a México, engañadas para ser prostituidas, que eran las que les quitaban el pasaporte y las obligaban a tomarse fotografías semidesnudas para páginas de internet, o niñas de Tlaxcala, de Puebla, de Oaxaca, que eran sustraídas o enamoradas, separadas de sus familias y llevadas a prostituir a Estados Unidos o a las grandes ciudades. Entonces eso te permite ver te permite ver esta unidad. Cuando hay ganas. Cuando hay ganas. Pues ahí está, solo faltan ganas, y se nota que este señor Santiago Nieto está con el tema. Entonces este es ahora sí que un exhorto a todos ustedes para que este video lo hagan viral. Y pues nos interesa muchísimo una cosa que dijo más adelante en cuanto a que se juzguen, se metan a juicio a los expresidentes. ¿Quién de ustedes que me está viendo en este momento, quién de ustedes no les gustaría que metieran a juicio a este señor Felipe Calderón, que hizo muchísimo daño a los empleados de Mexicana de Aviación al cerrar las puertas, a no dar pie a que nosotros siguiéramos
siguiéramos trabajando. Y hoy en día, Mexicana de Aviación pareciera que está muerta, pero no la han quebrado, y no nos han pagado a los más de 8,600 empleados, ¿sí? Y quedaron en indefensión también 200,000 familias. Entonces, nosotros estamos a favor de que les hagan juicio a estos expresidentes. Se dice que se puede hacer juicio desde este señor, el Orejón, hasta el Copetón, ¿verdad? El Orejón Salinas, pasando por el marihuano de Fox, pasando por el Borolas Calderón y llegar a Peña Nieto. Mexicana de Aviación empezó con el marihuano de Fox. Fox la regaló. Calderón la cerró a la empresa, la aerolínea más antigua de nuestro país, y Peña Nieto no hizo nada. Nuestra esperanza en este momento como trabajadores de Mexicana de Aviación es que se nos haga justicia con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver lo último, en donde Santiago Nieto dice que él también está a favor de que se les enjuicien a los expresidentes. A ver, vamos a ver. No pueda salir del sistema financiero y no pueda seguir siendo utilizado en perjuicio de las familias. Mencionó un nombre, Emilio Lozoya. Usted que fue perseguido en el sexenio anterior. ¿Cómo se siente? Yo digo que a veces, bueno, no a veces, que el tiempo nos pone a todo y a todos en el lugar en el que nos merecemos. ¿Qué se siente como director de la Unidad de Inteligencia Financiera ver cómo el tiempo le da la razón por lo que ha venido denunciando Santiago Nieto? Bueno, era un caso de corrupción, evidentemente. Habíamos iniciado en FEPADE una carpeta de investigación relacionada con los presuntos depósitos, sobornos de Odebrecht hacia el director de Pemex. Presentamos desde aquí 4 denuncias, 2 que ya fueron judicializadas por Odebrecht y por agronitrogenerados ante la Fiscalía General de la República, y en este momento la Unidad de Inteligencia Financiera es víctima. Se nos reconoció este carácter por parte de los jueces y del Ministerio Público de la Federación, y el acuerdo es que solamente la Fiscalía General de la República va a dar, digamos, información respecto al procedimiento, entre otras cosas por el deber de sigilo de la carpeta de investigación, pero para nosotros creo que lo importante es que es un triunfo para el pueblo de México, pues para los modelos de procuración e impartición de justicia, que personajes clave en temas de corrupción, puede ser Rosario Robles o puede ser el caso de Lozoya o cualquier otro, Trawitz, pues sean llevados ante los tribunales. Y ya que los tribunales decidan, en un Estado constitucional y democrático de derechos, los jueces tienen la última palabra, pero lo que no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia es que esas personas que causaron daños al erario, que causaron daños a la sociedad, permanezcan impunes. El gran problema, yo creo que incluso esto de la renuncia de Romero de Champs a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera es importante, pero mientras no pasemos del combate a la corrupción al combate a la impunidad, vamos a seguir va a seguir siendo incompleto el sistema. Necesitamos combatir la impunidad y la única forma de hacerlo es que los responsables lleguen ante los tribunales y que los jueces resuelvan conforme a derecho, por supuesto. ¿Y qué ha pasado, por cierto, con Romero de Champs? Porque pareciera que se desapareció del mapa y lo que percibo yo es que a la gente le molesta que se mencione, que se congelen cuentas, pero que pareciera que quedan estancadas las cosas. Sí, ¿sabe usted qué pasó con Romero de Champs? Nosotros presentamos 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República, se presentó también una vista ante la Secretaría de la Función Pública por el caso, porque nos parece que hay un tema de enriquecimiento ilícito en razón de que su esquema de vida pues no coincide con los ingresos que tenía ni como legislador
en las instituciones, que funcione y que sigamos avanzando en los temas. De hecho, y esto creo que es algo muy importante, la primera instrucción que yo recibí del presidente López Obrador, aparte, digamos, de la genérica de tener la política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, fue meternos al tema de robo de hidrocarburos. Y empezaron a salir a través de nuestro modelo de riesgo situaciones pues, particularmente complejas. Y fue robo de hidrocarburos, después trata de personas, después corrupción política, después narcotráfico, evidentemente, y terminamos el año pasado con una política de combate a las empresas fachadas y las factureras, porque hay que recordar que los temas de corrupción, como estafa maestra, como Operación Zafiro, no se pueden explicar sin empresas fachadas, empresas que de repente ganan procesos licitatorios importantes y de repente al año siguiente ya no tienen recursos. Este año pues, los temas han sido COVID, activos virtuales, el tema de los bitcoins, pues porque México y Brasil son los países donde los ecosistemas financieros más importantes de moneda virtual, a pesar de que el Banco de México no ha reconocido los bitcoins, se mueven en el sistema y estamos viendo que son moneda, dinero que puede llevarse en una USB y materializarse en cualquier parte del mundo en moneda local. Entonces creo que esta es una parte fundamental de la necesidad de cambiar la estrategia y ver que los grupos delincuenciales van avanzando, utilizan la tecnología. Pensemos en lo que sucedió con la pandemia. ¿Por qué aumenta la pornografía infantil? ¿Por qué empezamos a ver temas de trata relacionados con redes sociales, con la web profunda? Pues simple y sencillamente la gente está más tiempo en las redes sociales, está más tiempo en la red de internet, y eso genera que ha habido una mutación de los delitos, digamos, físicos a delitos cibernéticos. Entonces hay que entender cómo va mutando la actividad delictiva para poderla enfrentar. De lo contrario estaremos pasos atrás. Y también la otra perspectiva es supranacional. Hay que entender que delincuencia organizada y corrupción política son modelos supranacionales. No es extraño que haya exgobernadores con domicilios, importante cantidad de domicilios en Estados Unidos o en España o en otros países, y eso se debe precisamente a que hay que entender que la corrupción es un fenómeno supranacional, lo mismo que la delincuencia organizada en cuanto al narcotráfico o a la trata de personas, son mecanismos supranacionales. Por tanto, la única forma de enfrentarlos es con coordinación con autoridades, particularmente en Norteamérica, por nuestra ubicación geográfica, Estados Unidos, pero también con otras autoridades como España, como Suiza, Brasil, para el caso particular de Odebrecht. Entonces, creo que esta es la parte central. Hay que pensar en cómo se rediseña una estrategia para poder combatir a los grupos delincuenciales. Y un poco, digamos, lo pongo en síntesis. El sexenio anterior lo que hizo fue detener o abatir a 116 de los 122 líderes de los grupos criminales que ellos habían identificado. Fue una estrategia exitosa, digamos que cuantitativamente sí, pero cualitativamente no. No disminuyó la violencia, pues no disminuyó la actividad delictiva, no disminuyó el lavado de dinero, no disminuyó el tráfico de drogas. ¿Qué es lo que sucede? Necesitas tener una estrategia global. Esto debe entenderse que si se detienen a líderes, a sicarios o a narcomenudistas, por más que se saquen a 20 o 30 narcomenudistas de la calle o 20 o 30 sicarios, siempre vamos a tener, y siempre que existen estructuras financieras, personas físicas o morales que le lavan el dinero a los grupos delincuenciales, estos narcomenudistas van a ser sustituidos unos por otros. Por otro lado, necesitas combatir la corrupción política, necesitas combatir la corrupción judicial, ministerial y policial que les da a los de protección, sobre todo en los ámbitos locales, y evidentemente hay que modificar la base social de estos grupos. La única forma es a través del desarrollo. Lo frustra, pareciera, yo entre ellos pensamos que usted está trabajando a una velocidad y lo que debe venir detrás, lo que le toca a la Fiscalía, pareciera que no viene a esa misma velocidad. No sé si sea normal, pero me viene a la mente lo que me decía Anabel Hernández en una entrevista hace unos días, que hay tapones en la Fiscalía, y tapones de esta red de Genaro García Luna, y lo señala con nombre y apellido. ¿Sigue esta tensión con el fiscal general de la República? Bueno, la verdad es que yo no hay...
De mi parte nunca ha habido más que respeto hacia el fiscal Gertz Manero. Yo entiendo perfectamente cuál es la función que ellos representan y nosotros lo que estamos haciendo es darles toda la información que nos piden. El año pasado les dimos 660 notas de inteligencia, reportes de petición se llaman, de solicitudes de investigación que ellos nos hicieron. Este año pues ya vamos en más de 400 y además de las denuncias que había comentado, que tuvimos las 164 del año pasado y las 60 en esta ocasión. Y lo hacemos porque la convicción es esa, tenemos que pasar del solo combate a la corrupción al combate a la impunidad. Hemos también trabajado con las fiscalías locales y con muchas fiscalías locales hemos tenido buenos resultados. Con la de la Ciudad de México, por ejemplo, la cercanía es estrecha y pudimos, por ejemplo, detener a un tipo que tenía 3 órdenes de aprehensión a partir de información financiera por su actividad ilícita de tratante. Con la Fiscalía del Estado de México, trabajamos con la Fiscalía de Chihuahua, generamos parte de la información que sirvió de base para la consecución de órdenes de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte, en un caso que yo ya conocía porque lo había visto desde FEPADE. Entonces, yo creo que se puede trabajar muy bien. Sí que... Lo que pasa es que, pues muchos dicen, de hecho, compañeros dicen, es que Andrés Manuel no nos quiere ayudar. Ahí está la prueba, ahí está la prueba, compañeros, amigos, que Andrés Manuel no es el culpable. Existe todavía corrupción en las secretarías, existe corrupción en este caso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Y se necesita limpiar. Entonces todas estas personas, estas personas que tienen puestos importantes, en este caso la fiscalía, sí, en este caso la fiscalía, bueno, pues se tiene que ver. Santiago Nieto, nosotros esperamos que ya tenga alguna denuncia, ¿verdad?, que esté trabajando. No hemos podido encontrar algo de información en cuanto a esto del caso Mexicana de Aviación. De hecho, uno directamente puede escribirle a Santiago Nieto en su Twitter. Quienes tengan Twitter, escríbanle a Santiago Nieto, ¿sí? Escríbanle también en su Facebook y eso nos va a poder ayudar. En cuanto a esto. Yo quisiera ya llegar al punto en que Santiago Nieto dice que se puede y que él sí quiere que enjuicien a los expresidentes. Vamos a ver. Que necesitamos tener una visión de que la política criminal tiene que ser una política criminal de Estado. Y eso significa que la seguridad pública, la prevención del delito, la procuración de justicia, donde entra la unidad, donde entra la Fiscalía General, etcétera, la impartición de justicia a los jueces y la ejecución de penas forman parte de una política criminal de Estado. Por ello es fundamental que respetando, por supuesto, la independencia del Poder Judicial y la autonomía de la Fiscalía General de la República, en este punto específico del combate a la inseguridad y del combate a la delincuencia, no debe haber ni posiciones parciales. Tiene que ser una posición de Estado que no aglutine a todos. Y no se pueden esbozar autonomías para no formar parte de una dinámica estatal de combate a la corrupción, a la impunidad y a la delincuencia organizada. Permítame dos para cerrar, si puede, Santiago. Usted declaró que no hay una investigación sobre Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto y hoy coordinador de los senadores del PRI. Yo le pregunto, ¿hay una investigación sobre Ernesto Cordero, el que fuera senador muy cercano y cuasi candidato del PAN a la presidencia de México? A ver, del tema de la Secretaría de Gobernación, tenemos un par de investigaciones abiertas en curso. Una tiene que ver precisamente con García Luna.
García Luna constituyó una empresa en 2005 en Panamá, en 2011 empieza a operar en México durante el sexenio de Calderón y después, durante el sexenio de Peña Nieto, gana 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares provenientes de gobernación. Por supuesto que esa parte está sujeta de investigación, así como nos han presentado una denuncia también relacionada con el Fonden, por ejemplo. Ahora, de ahí a que haya algo en particular sobre el senador Osorio Chong, no, y por eso lo aclaré. Respecto a la administración de Felipe Calderón, nos hemos enfocado a García Luna, Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, y son las tres primeras denuncias que hemos ya formulado ante la Fiscalía General de la República, que se ha hecho el congelamiento de cuentas y que le hemos dado incluso la información a las autoridades norteamericanas. Tenemos todavía pendiente revisión de algunos otros elementos posibles de corrupción. ¿Entre los que se van a revisar? No quisiera dar nombres en este momento, pero... pregunto por esto. Sí. En una investigación en conjunto que hemos hecho con el periodista independiente Julio Cerroa, encontramos que Ernesto Cordero forma parte del grupo fundador de una empresa que tiene desarrollos inmobiliarios en Huatulco, Oaxaca. Y cuando sale el nombre de Ernesto Cordero como presunto receptor de los sobornos por los votos presuntamente comprados de la reforma energética, la empresa borra la información misteriosamente de Ernesto Cordero. Que nosotros tenemos copia cuando sí estaba en ese directorio Ernesto Cordero. Por eso se lo pregunto. Yo no quiero comprometerlo, ni mucho menos, porque no es la intención de Sin Censura ni de su servidor Vicente Serrano, pero bajo esos términos yo quería presentárselos y decírselos abiertamente. Muy bien. No tenía los datos que acabas ahorita de mencionar, Vicente, no lo tenía, digamos, en el radar, ni lo de la empresa en Huatulco, pero evidentemente si nos pasan la información, yo tengo una instrucción del presidente muy clara, y la instrucción del presidente es no vamos a permitir, no vamos a hacer tapaderas de nadie, así me dijo textualmente. Entonces, si hay elementos, por supuesto que nosotros procederíamos. Yo le quiero agradecer por su tiempo, por su amabilidad de siempre tomarnos la posibilidad de dialogar afuera del Palacio Nacional. Además ya la tenemos pendientes. Y además ya me la debían como 3 veces, me ha cancelado, doctor. Pero déjame soltarle el nombre para cerrar. ¿Ve Santiago Nieto a los expresidentes o a alguno de los expresidentes por fin investigados o enjuiciados? Se lo pregunto porque en Colombia tienen bajo arresto domiciliario a Álvaro Uribe. Y cuando pasan estas cosas en Latinoamérica, muchos mexicanos, entre ellos yo, nos preguntamos, ¿cuándo en nuestro México lindo y querido? Y usted está en una posición en la que ha hecho declaraciones, incluso recuerdo una al diario El País, en la que hablaba de que hay investigaciones que podrían llevarnos a los expresidentes. Yo aquí, frente a estas cámaras, le pregunto, ¿ve que va a caer algún expresidente? Esa es una gran... A ver, yo creo que hay que verlo en dos vías. Primero, las investigaciones pueden llegar a ellos, sí, yo creo que es importante que lleguen y que se resuelva con los jueces lo que corresponda. Con lo que sabe de a ver, yo diría, a ver, lo planteo así. La pregunta sería, o la hipótesis, la línea de investigación sería la siguiente. En un sistema presidencial, en donde digamos, los presidentes juegan un rol fundamental, sobre todo pues, en la época de, digamos, sobre todo en el modelo priista, pero también con los panistas hubo esta posición. Realmente habría forma de que no supieran el daño que le iba a ocasionar al país la compra del astillero por parte de Pemex en España, con una pérdida de 50 millones de euros, o la contratación de Odebrecht. Yo creo que no. Ahora, de eso hay. De la hipótesis hay que comprobarla y hay que seguir avanzando en la investigación. Que usted que dinero de Odebrecht corrupto había financiado la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Lo escribió usted? Efectivamente, esa era la hipótesis de trabajo que tenía yo en la FEPADE, viene en el libro de Sin Filias ni Fobias. Nosotros habíamos encontrado una ruta del dinero que llegaba a Emilio Lozoya, y el Marcelo Odebrecht, que es el que había hecho el planteamiento que ese dinero había ido para la campaña electoral. Nos faltaba completar esta última parte para ver si eso era cierto o no, porque como ministerios públicos no hay forma, digamos, yo respeto mucho la posición de la figura del Ministerio Público, y la posición del Ministerio Público tiene que asegurar
para efecto de que los jueces puedan librar o no las órdenes de aprehensión. Ahora, también el presidente ha sido muy claro, él no está en la idea de enjuiciar a los expresidentes. De hecho, ha planteado una consulta sería Peña Nieto, evidentemente sería Calderón, tendría que ser Vicente Fox. Para atrás algunos de los delitos o la mayor parte de los delitos ya estarían prescritos, eso también hay que reconocerlo, pero ha planteado el presidente dos vías. Primera vía, una consulta para ver si se van a enjuiciar o no a los expresidentes, y ahí sí, Vicente, yo sería el partidario número uno de ir a votar porque sí se enjuician a los expresidentes, y dos, una comisión de la verdad, que también creo que esa pudiera ser mucho más amplia, y pienso en estas comisiones de la verdad que hicieron las naciones sudamericanas al terminar sus dictaduras militares. Ahí el punto más importante eran las graves violaciones de derechos humanos que habían existido durante las dictaduras militares en Argentina, en Chile, en Uruguay, Paraguay, etcétera. Lo que nosotros también tendríamos que ver es que una de las grandes afectaciones, sin dejar de reconocer las enormes violaciones a los derechos humanos que hubo, por ejemplo, durante la Guerra Sucia, en la década de los 70 en México, la desaparición de Rosendo Radilla, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, etcétera, sin dejar de darle la importancia a ello. También lo cierto es que tuvimos unos procesos de corrupción política impresionantes, que sí es importante que se conozca la verdad, de cómo se estuvo operando, cómo se estuvo tramando, cómo se estuvo desviando los recursos para compra de votos en reforma energética o para constituir empresas fachada y factureras para sacar el dinero y llevarlo a paraísos fiscales en distintas partes del mundo por miembros de la clase política, pues, tanto del PRI como del PAN y inclusive del PRD, por lo que se ha estado mencionando. Pero la parte central tiene que ser esa. Yo soy un convencido en que tenemos que ir avanzando en la construcción y consolidación de nuestro Estado constitucional de derecho, y que pues debemos sobre todo combatir la impunidad. Y la impunidad se va a combatir en la medida que los responsables lleguen ante los tribunales, uno, y que los responsables sean los responsables de alto nivel. De nada nos sirve que el jefe de departamento sea sancionado sin que sabemos que dio la instrucción. Presidente de un partido, un secretario de Estado, es el que va a tener las ganancias ilícitas sin enfrentar a los tribunales. Como me conoce Santiago Nieto y sabe que hablo sin pelos en la lengua y sin censo, tener que leer la respuesta y considerar pues que Felipe Calderón, no había manera que Felipe Calderón no se enterara de lo de Palomino, lo de Pequeño y lo de García Luna, y que Enrique Peña Nieto no se enterara de Lozoya, de todo eso. Rosario. ¿Exagero? No. Ahí está la respuesta. Ay. Bien, pues así como dijo, ¿habría alguna posibilidad de que Felipe Calderón no se diera cuenta del fraude maquinado de Mexicana de Aviación? Santiago Nieto, ¿qué contestaría, compañeros y amigos seguidores de este canal? Contestaría, no. No. Él sabía perfectamente de lo que estaban haciendo. Sabía perfectamente lo que estaban haciendo los sindicatos, sabía perfectamente lo que estaban haciendo dentro de la compañía, sabía perfectamente que estaban violando los derechos de los trabajadores de Mexicana de Aviación. Así que muchos de nosotros, compañeros de Mexicana de Aviación, amigos, seguidores de este canal, pasajeros, todos necesitamos que se nos haga justicia. Y ahí está la prueba de que Santiago Nieto puede, si no es que ya tiene algún documento. Nos encantaría encontrarlo. Si ustedes lo encuentran, nada más escríbanos por favor aquí abajo de este video, o ya sea nuestro correo de alascortadas@gmail.com. También nos pueden escribir en el Facebook. Y bueno, pues estamos en contacto con, ahora sí que compartan este video, esta información
denle me gusta, entre más me gustas, entre más comentarios, más personas van a saber del tema. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.